Bueno, ya se conectó alguien, no sé quién sea, Julio o Tenchi. Eh, bueno, pues bienvenidos a una transmisión en la que voy a hablar sobre el resumen económico del día de hoy, que se me ocurrió hacerlo sobre la economía, porque creo que las noticias que di el día de hoy para mi canal de YouTube, para mi video que subí al canal de YouTube, pues tiene mucho que ver con precisamente lo económico, con las repercusiones que va a tener para el mundo, pues algunas sanciones, más sanciones que pusieron en Occidente para Rusia a raíz de las acciones supuestas que causó Rusia en Bucha, en la región de limítrofe de Kiev, que ya platicamos de eso el día de ayer, y pues seguramente ustedes ya han visto mucha información al respecto, porque pues, es una noticia que ha tenido mucha voz en el ámbito geopolítico. Entonces, bueno, les iba a proponer que viéramos el resumen económico de la Deutsche Welle, que no tiene nada que ver. Ustedes dirán que por qué siempre saco a la Deutsche Welle. La realidad, y les voy a decir algo, yo casi no consumo en YouTube a CNN, casi no me gusta, creo que son muy malos videos de muy mala calidad, los que pone la CNN en YouTube, y además tienen, pues, publican a destiempo todo. Entonces, un medio que siempre tiene muy puntual la información es la Deutsche Welle, que es un medio alemán, obviamente pro-occidental y en contra de Rusia, pero les quería dejar en claro que es más, mi canal preferido para estar informado era RT, que es el medio oficialista ruso. Yo soy pro-estadounidense, pero no, o sea, yo siempre trato de ser objetivo. Y obviamente yo sé que RT pues podría ser oficialista del Kremlin, pero la información la tenían más que actualizada. Si ahorita acontecía algo, a los 5 minutos tenías un video de un especialista en RT analizando la situación, y además tenían enlaces en vivo con geopolitólogos importantes. Habló un montón de veces Alfredo Jalife en el canal de RT desde México. Lo quitaron de YouTube por obvias razones, porque pues era un medio que supuestamente, y para la postura occidental, estaba favoreciendo a la desinformación. Yo creo que pues sí y no, porque obviamente hablaban a favor del Kremlin, pues es oficialista, quiere decir que el Kremlin, es decir, Vladimir Putin, pues el gobierno ruso financia a RT. Entonces, obviamente no van a hablar mal del Kremlin, eso está claro. Pero tenían muy buena información, esa es la verdad. De hecho, yo todavía los consumo en su página de internet, que ustedes han visto que yo me meto mucho a revisar. Y también los consumo mucho en Telegram. Ahí igual las noticias las llevan pues muy a la hora, y a mí eso me sirve mucho, porque yo en este resumen geopolítico que hago, pues RT es uno de mis medios oficialistas, digámoslo así, porque son los primeros a los que acudo si no para dar la nota de ese medio, sí para darme un mapa. Es como la CNN, o sea, la CNN podrá ser pro-estadounidense a muerte y podrá tener muchos sesgos, es verdad, pero la CNN, al igual que RT, te dan ese mapeo de lo que está pasando en el mundo. Te lo dan desde su perspectiva y con sus intereses, pero no quiere decir que la información no exista. Entonces, por ejemplo, suponiendo que hablan de la situación en Bucha, obviamente CNN condena a Rusia, y obviamente RT dice que son acusaciones falsas de Occidente. Esos dos fueron los medios que más rápido dieron la noticia de Bucha. Tú puedes decir, ok, no me gusta cómo la plantea RT o no me gusta cómo la plantea CNN. Bueno, eso es otra cosa, pero la noticia ahí está en esos dos medios de comunicación.
Pero bueno, vamos a empezar con el resumen económico y al mismo tiempo vamos charlando sobre las noticias que salgan de este video, que seguramente se van a entrelazar con las noticias que yo he revisado el día de hoy y seguramente se van a entrelazar con las noticias que yo di en mi video que hice para mi canal de YouTube. Entonces, bueno, para los que no me siguen en Twitch, acuérdense que me pueden seguir en Twitch como Peregrino Alejandro, y transmito todos los días sobre geopolítica y acontecimientos pues que a veces no me permito hablar en YouTube o en Facebook por cuestión de que me pueden tumbar el video. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle, los saluda Rosa Casals. La Comisión Europea ha endurecido las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania y apunta por primera vez al sector energético. Las propuestas incluyen una prohibición del carbón procedente de Rusia por 4.000 millones de euros anuales. Veamos el alcance de esta medida. Rusia es el tercer exportador de carbón después de Australia e Indonesia. Colombia aparece en cuarto lugar, aunque lejos de ellos, es seguida de Estados Unidos. A su vez, Rusia suministra más de la mitad del carbón térmico en Europa, utilizado para alimentar a las centrales que generan electricidad. Los tres principales importadores de carbón ruso en la Unión Europea son Polonia, Países Bajos y Alemania. Si bien estos países dependen del carbón ruso, la Unión Europea tiene capacidades de reservas suficientes para suplir la demanda. Y el embargo al crudo ya no se descarta, pero las posturas en el seno de la Unión Europea siguen siendo divergentes. Preguntábamos antes a nuestro analista financiero José David Navarro cuál es la fórmula para superar las diferencias al tiempo que se endurecen las sanciones. Pues parece que la fórmula sería la de aplicar un impuesto especial a la importación del crudo procedente desde Rusia para evitar un embargo directamente, pero sí endurecer las sanciones y desincentivar las importaciones de crudo desde Rusia. Europa es uno de los continentes, en este caso, a diferencia de, por ejemplo, el Reino Unido, Estados Unidos, otros países del G7 que sí ya han anunciado medidas más estrictas contra la importación del crudo procedente desde Rusia. El Reino Unido va a pedir en la reunión de esta semana del G7 que se acuerde y se ponga sobre la mesa un calendario, unas fechas más concretas. Pero, ¿cómo suplir las importaciones de gas y crudo rusos? Para países como Alemania, tan dependientes de las fuentes de energía de Rusia, esto es un problema. ¿Hay alternativas? Sin duda, pero hay que ver hasta qué punto son factibles. A pocos kilómetros de la costa brasileña se extrae petróleo del Aquí pues podemos comentar, esta sí fue efectivamente una noticia de la cual yo hablé en mi noticiero, en mi resumen geopolítico. Y bueno, pues de lo que yo hablé fue precisamente de que a raíz de estas acciones que supuestamente cometió, supuestamente porque eso dice Occidente, Rusia dice que no fue así, de estas acciones que llevó a cabo el ejército ruso en Bucha, donde prácticamente cometió genocidio, si es que se comprueba que ellos fueron, que yo creo que la versión está contada a medias. Yo creo que los rusos pudieron haber hecho eso, no con civiles, sino con los que ellos llaman neonazis. Y pues obviamente esto lo aprovechó Ucrania tal vez para decir que fueron civiles de todo tipo. Y bueno, pero pues de cualquier manera, sean civiles comunes y corrientes o civiles que están apoyando al movimiento neonazi en Ucrania, pues finalmente son civiles y finalmente es un crimen de guerra. Pero bueno, a lo que nos compete aquí hablando de temas económicos es el tema de las importaciones y exportaciones del carbón ruso a la Unión Europea, específicamente a los tres países que aquí se mencionaron, Países Bajos u Holanda, como le quieran decir, Polonia y Alemania, que son de la Unión. La Unión Europea consume un montón de carbón ruso, pero de ese consumo un montón lo va encaminado a estos tres países, Polonia, Holanda y Alemania. Entonces, obviamente uno de los grandes ingresos para el Kremlin, además del gas, es el petróleo y el carbón. La Unión Europea, por la
por la influencia que tiene, no por la influencia, pues sí, bueno, sí, por la influencia que tiene los energéticos rusos en la economía de la Unión Europea, les es imposible llevar acciones como las del Reino Unido y como las de Estados Unidos, que son prácticamente cortar de tajo, de raíz, todas las importaciones de energéticos rusos. Entonces la Unión Europea no se puede dar ese lujo porque dependen muchísimo de estos energéticos. Nada más para que se den una idea, el gas ruso representa el 40% del gas que se utiliza en Europa. Imagínense eso, la mitad casi del gas que utilizan en toda Europa proviene de Rusia. Tú no puedes quitar de la nada esa entrada o esa importación de gas natural, porque entonces ¿qué haces? Porque además países que también importan gas natural que exportan gas natural como Estados Unidos y Qatar, y que son potencias en ese rubro, además Australia, pues son países que hoy no podrían digamos cumplir con la demanda del mercado europeo, porque es muchísimo. Y además el gas que lleva Rusia a Europa se lleva por gasoductos. El gas que llevaría Qatar o que va a llevar Qatar y Estados Unidos a Europa es gas licuado, lo que significa que el tiempo de traslado es mucho mayor, y eso obviamente hace más costoso el gas natural licuado de Estados Unidos y de Qatar que el de Rusia. Eso pues tampoco no es de mucha, no es de lógica, pues. Pero hablando específicamente del carbón, pues pasa exactamente lo mismo. Es una dependencia muy grande la que tienen los países europeos para cortar o amenazar con cortar a Rusia, y que Rusia entonces por ende cambie sus acciones en Ucrania. Es muy difícil, si no es que prácticamente imposible. Lo único que se está haciendo hoy en día es llevar a cabo políticas a corto y mediano a mediano y largo plazo para quitarte esa dependencia que tienes de Rusia, pero eso no va a quedar listo en un año. Es por eso que el Reino Unido y Estados Unidos refuerzan esa postura o ese discurso que tradicionalmente han tenido de sí, obviamente comercializar con Rusia, porque hay que decirlo, es geopolíticamente muy importante. Y al ser geopolíticamente muy importante, también es económicamente muy importante a niveles internacionales. Pero comerciar con Rusia no significaba para el Reino Unido y para Estados Unidos delegarle tanta influencia en mi mercado, haciendo referencia pues o hablando por Estados Unidos y Reino Unido. En cambio Alemania sí fue que ellos pues dieron entrada libre a todos los energéticos rusos, sin poner un stop, sin poner un límite, a estas importaciones. Entonces, bueno, hoy Reino Unido y Estados Unidos pues casi dicen a la Unión Europea: te lo dije, que esta dependencia tan fuerte que tenías con Rusia no era del todo buena. Marino y Argentina. Bueno, porque aquí ya van a pasar a otra noticia, pero lo que yo les quería decir es que la Unión Europea sí está empezando a tener políticas mucho más fuertes con Rusia, pero no significa que esas políticas vayan a ser tan duras como para cortar de tajo todas las importaciones de energéticos rusos, como a lo mejor lo ha podido hacer Reino Unido o Estados Unidos o Canadá o Australia, que son países occidentales que están en contra de la invasión rusa a Ucrania y que además apoyan la postura de Estados Unidos. Entonces, todas estas cuestiones hay que voltearlas a ver para darnos cuenta por qué la Unión Europea, aunque quiere, digamos, sancionar muy fuerte a Rusia para que cambie toda su postura que tiene para... no, aquí hay un escándalo afuera. Pero bueno, para cambiar esta postura que tiene Rusia para Ucrania, pues es muy difícil que lo pueda hacer la Unión Europea por esta dependencia.
Sin embargo, con el petróleo no pasa lo mismo que con el gas. El petróleo y el carbón, como ahorita lo dijo aquí la periodista o la presentadora, pues tienen bastantes reservas de petróleo, y obviamente también está en la mesa y se pone en la mesa para los miembros del G7, pues embargar todo lo que sea de Rusia y que tenga que ver con sus energéticos. De alguna manera para fregar a Rusia, pero también para ellos de alguna manera pues cubrirse de este posible corte que también podría hacer Rusia. Obviamente aquí está la disyuntiva de quién se necesita más a quién. O sea, Rusia necesita más venderle sus energéticos a la Unión Europea para que con ese dinero que ingresa tener cómo financiar su guerra, o la Unión Europea necesita más los energéticos rusos simplemente pues porque tiene que pues cubrir el mercado. Y la gente, después de una pandemia que te incrementen tanto el recibo de la luz y del gas, no siempre se recibe de buena forma. Además le agrega la crisis migratoria que está sufriendo la Unión Europea por todos estos migrantes ucranianos que están llegando a estos países del centro y oeste de Europa. Son como cuestiones que en cualquier momento pueden explotarle en la cara de los representantes de estos países europeos, algo que por supuesto no quieren que suceda. ¿Hay alternativas? Sin duda, pero hay que ver hasta qué punto son factibles. A pocos kilómetros de la costa brasileña se extrae petróleo del fondo marino y Argentina cuenta con enormes reservas de gas de esquisto. Son procesos caros, pero parecen una alternativa viable tras las recientes subidas de los precios de la energía. Estas plataformas petroleras se encuentran a pocos kilómetros de la costa brasileña. Aquí la Corporación Paraestatal Petrobras y otras compañías internacionales extraen petróleo bajo el lecho marino. Es caro, pero el reciente aumento en los precios del petróleo de repente ha hecho que todo el proceso sea más atractivo. Brasil podría exportar más petróleo a corto plazo, pero esto solo puede suceder si eso no provoca una escasez interna de gasolina o diésel. En otras palabras, se debe atender primero al mercado interior. É risco você exportar petróleo e abrir mão de produzir derivados internamente. Más al sur en Argentina está el segundo depósito de gas de esquisto más grande del mundo. En teoría, el fracking podría duplicarse y reemplazar el gas ruso en muchos lugares, pero eso es actualmente imposible porque Argentina no está preparada para este tipo de producción. El problema hoy es concretamente... Bueno, seguramente aquí lo va a decir el especialista, pero ese es otro problema que tiene Occidente, que aunque los países tienen petróleo, no tienen la capacidad de extraerlo. Ese es el verdadero problema. Que también aquí, pues obviamente salen las teorías conspirativas de que Estados Unidos tiene el poder. Todas sus petroleras, las petroleras estadounidenses, tienen el poder de ir y inmediatamente extraer el crudo, de donde sea. Tienen la tecnología, pero pues obviamente los países prefieren hacerlo con sus paraestatales que darle entrada al mercado privado. Entonces aquí volvemos al término, a esta disyuntiva que les planteaba, porque si estos países como Argentina, inclusive México, inclusive Venezuela, o sea, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo y se habló de que Estados Unidos iba a pues empezarle a comprar todas estas cantidades de petróleo que hoy ya no están en el mercado occidental porque Rusia está bloqueada. Entonces Venezuela obviamente tiene el petróleo para abastecer este mercado, esta demanda, pero lo que no tiene es la tecnología para extraer. Eso lo están sufriendo no solo los venezolanos, sino México, Argentina, Brasil, que son países que pudieran extraer más petróleo porque hay más petróleo en su territorio, pero no pueden porque simplemente no cuentan con la herramienta necesaria para llevarlo a cabo. La infraestructura en tanto en transporte de crudo, de petróleo crudo como de gas natural, está colapsada en Argentina. No hay más capacidad de transporte disponible para evacuar producción de la cuenca neuquina, y entonces eso limita concretamente la capacidad de respuesta que puede tener el país
para ir a exportar más petróleo, concretamente, para ocupar el lugar o una parte del petróleo que se produce en Rusia. A largo plazo es probable que el gas esquisto argentino desempeñe un papel más importante. Los expertos hablan de nuevas cadenas de suministro. La industria del petróleo y el gas mira a Sudamérica como alternativa a las importaciones actuales de Rusia. Occidente está diversificando las cadenas de suministro y pronto podrían incluir a Argentina, Brasil y Venezuela. Que eso siempre pasa en los momentos de crisis. Yo platicaba con mi hermano y hablábamos precisamente de cómo después de las crisis el dinero como que cambia de manos. Obviamente en esta crisis a raíz de la pandemia un montón de dinero le cayó a muy poquitas manos. Hablemos por ejemplo de Elon Musk y Jeff Bezos que crecieron a niveles estratosféricos su riqueza. Pero en esta crisis de guerra, lo que sí ha cambiado o lo que se está viendo es que hay como un reacomodo de mercados, un reacomodo geopolítico, económico, social, cultural, de todo tipo. Y eso obviamente perjudica a muchos como a Rusia o a la propia Ucrania, pero beneficia a otros países. En este caso, Latinoamérica, que está pues tan mal en muchos sentidos. Todos nosotros los hermanos latinoamericanos pues sufrimos en varios rublos, porque simple y sencillamente estamos en esa transición entre países de segundo mundo y que queremos llegar a primer mundo, pero yo creo que estamos en una transición queriendo dar un salto desde el tercer mundo hasta el primero. Por eso nos llevamos un montón de golpes a la hora de intentarlo, pero al no estar Rusia en el mercado, por supuesto que beneficia a un montón de países. Dígase Brasil, Argentina, México, Chile, Perú, un montón de países que hoy en día tienen recursos que ha dejado de exportar Rusia, ya sea por las sanciones o porque el país está en guerra y está atendiendo otras cuestiones. De vuelta en Brasil, ya hay planes para aumentar la producción en un 70% durante la próxima década. Imaginen eso, 70% más. No van a llegar al 70% más de lo que ya se está extrayendo. Es increíble. También. Y da un giro obviamente muy peligroso para esta agenda que tenía la ONU de llegar al 2030 con menos emisiones de dióxido de carbono y utilizando mayores cantidades de energías limpias y renovables, o más limpias y más renovables, mejor dicho. Entonces, les digo, estas crisis lo que causan es un reacomodo y el camino en el cual estábamos muy seguros de transitar, pues hoy en día está lleno de incertidumbre. Uno de ellos es la agenda energética, la agenda de energías limpias, y lo vemos sobre todo en los países que están en desarrollo, que hoy en día les beneficia muchísimo tener una petrolera y explotarla, algo como lo que quiere México, con el petróleo, por supuesto, y la nueva refinería que está construyendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Dos Bocas, y además también lo que tiene que ver con el litio y esta, pues no expropiación, pero pues digamos un reacomodo en los contratos que se licitaron para el mercado privado. Entonces les digo, las potencias mundiales en estas crisis como que sueltan un montón de contratos, de convenios, de alianzas, y son tomados por los países que antes no las tenían, como lo que estamos viendo ahora Brasil y en general Latinoamérica, desde México hacia abajo. Para la República Democrática del Congo, por ejemplo, uno de los productores africanos de gas más importantes, esta crisis puede suponer una oportunidad. Frente a la costa, las reservas de petróleo y gas natural de la República del Congo. Durante mucho tiempo el gas natural se quemaba, pero ahora en esta central eléctrica se utiliza para cubrir el 70% de las necesidades energéticas del país. El ministro encargado del petróleo y el gas espera iniciar las exportaciones de gas licuado en el futuro. Dice que una crisis del gas en Europa podría ser una oportunidad para su país. Les digo, o sea, pasa eso, y pasa mucho, y está pasando a velocidades
estratosféricas por esta crisis en Europa. Si los grandes productores de gas como Rusia o los países de Oriente Medio tienen dificultades, ¿cuáles son las alternativas? Qatar ya está produciendo al máximo de su capacidad. Noruega no tiene gran margen de producción. Japón está demasiado lejos. Estados Unidos tiene su propio mercado. Así que tal vez la solución podría venir de África. Les digo, justo lo que les dije, estos países que están en transición del tercero al primer mundo son los más beneficiados. Se reparten ese pastel que dejó por ahí botado Rusia, o que hicieron que dejara botado, mejor dicho. El autocrático presidente Denis Sassou Nguesso aún no se ha pronunciado sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Francia es el socio comercial más importante de la República del Congo, pero la nación africana también ha mantenido relaciones amistosas con Rusia durante décadas. Fue un estado hermano de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Miles de congoleños han estudiado en Rusia en los últimos años, como Kalaï Chancel. Actualmente es profesor de ruso en un centro cultural local y enseña a cientos de estudiantes cada año. La culture russe est en train de prendre de l'ampleur et l'influence aussi. La cultura y la influencia rusas están aumentando. Hay muchas oportunidades para los estudiantes y es muy fácil ir a estudiar a Rusia. Basta con inscribirse y luego ir. Por eso los estudiantes de aquí están aprendiendo el idioma. Mientras algunos se centran en los aspectos positivos, a otros les preocupa ir a estudiar a un país en guerra. Mi viaje empezará muy pronto y estoy súper emocionado por estudiar arquitectura allí. Veré cosas nuevas. La vida es buena allí y hay más oportunidades. Con la guerra en curso no es un buen momento para ir allí. Por ahora no quiero ir, pero a largo plazo sí que quisiera ir. De vuelta a Pointe Noire, el centro de la industria petrolera del país, la gente espera claramente beneficiarse del aumento de la demanda y de los precios de los combustibles fósiles. El sector del gas no se ha explotado suficientemente. Hay reservas. Deberíamos explotarlas un poco más. Y ya hay un proyecto de gas natural licuado. Ya se han reservado terrenos cercanos para el desarrollo del proyecto, pero pasarán años antes de que la República del Congo esté en condiciones de exportar gas natural licuado a Europa. Otros países africanos como Argelia, Túnez, Mozambique y Angola ya están más avanzados en el mismo proceso y tienen reservas mucho mayores. Y entre tanto, la guerra económica contra Rusia sigue. Washington ha comenzado a impedir que... Bueno, ahí con lo anterior pues no hay mucho que agregar, como que le atiné a lo que les estaba platicando en este sentido del reacomodo económico y de estas nuevas alianzas que se dan a partir de que se rompen otras, en este caso las de Rusia con todo Occidente. Y entre tanto, la guerra económica contra Rusia sigue. Washington ha comenzado a impedir que Moscú pague sus deudas con dólares depositados en instituciones financieras estadounidenses. La administración Biden pretende así incrementar la presión por la invasión a Ucrania, según informó el Departamento del Tesoro, que además afirmó que Rusia debe elegir entre drenar las reservas valuadas en dólares que le quedan, conseguir nuevos ingresos o caer en default. Los pagos de deuda habían sido previamente exentos del casi total bloqueo de Rusia en el sistema financiero mundial y Moscú hizo muchos pagos a acreedores extranjeros a través de grandes bancos estadounidenses. Pero tras las denuncias de atrocidades atribuidas a Rusia en Ucrania, la Casa Blanca advirtió que impondrá nuevas sanciones al presidente Vladimir Putin. ¿Qué supone esta nueva medida del Tesoro? Iba a dar una introducción, pero ahorita que termine la noticia mejor ya doy mi opinión al respecto. Estadounidense contra Rusia. Nos lo cuenta nuestra experta en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo cambia Estados Unidos ahora el panorama para el pago de la deuda rusa? Bueno, pues para pagar su deuda en dólares, Rusia va a tener que usar sus reservas en esta moneda, las que tenga dentro del país, o los ingresos que tenga por la venta de gas y petróleo. El Tesoro americano había previsto esta excepción del pago de la deuda con la congelación de los fondos de las reservas que tenía fuera del país Rusia para impedir la desestabilización financiera, pero era una excepción temporal que tenía una fecha de caducidad a finales de mayo. Ahora ha cerrado esta salida y lo ha hecho
justamente el día en el que Rusia tenía que haber pagado más de 500 millones de dólares del servicio de su deuda soberana. Ahora se abre un periodo de gracia de 30 días para que Rusia pueda pagar esta cantidad y si no, se suspenderá pagos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho en varias ocasiones que no hay un riesgo sistémico en caso de que Rusia suspenda pagos, pero lo que sí que va a haber es problemas para muchos prestamistas. Claro. Ana, Washington anuncia que impondrá nuevas sanciones este miércoles. Ahí, claro, el problema es para el que les prestó en algún momento a Rusia. Este tema de las deudas es muy, pero muy complejo, pero creo que con lo que ahorita mencionó aquí la especialista, nos podemos dar una idea. Más o menos yo sí me he metido en el tema, porque sí me interesa mucho comprenderlo, pero pues hay que decir lo que es, a veces, la terminología que se usa no es tan compleja, pero lo que sí es complejo es darle esa jiribilla que tienen esos conceptos en lo económico y en lo social. Es decir, por ejemplo, uno pensaría que la deuda de un país es mala y de que es dinero que no tiene el país y que entonces, ¿de qué hablas? Estamos hablando de... estoy hablando sobre el resumen económico mundial y estoy tratando de ligarlo con las cuestiones de la geopolítica internacional, todo lo que tiene que ver con las sanciones que le han impuesto a Rusia y con con estas formas que está buscando Occidente para asfixiar cada vez más a Rusia. De eso estamos hablando. Pásale Johnny aquí a escucharnos. No sé si quieras proponer algún tema del cual quisieras que platiquemos. Yo tengo mi canal de YouTube y hago videos de geopolítica, entonces como que aquí me viene bien abrir este canal en Twitch para como que hablar más sobre un tema en específico que pues en las noticias no me da chance. Y eso cómo afecta a Estados Unidos, o sea, las sanciones. Las sanciones, bueno, primero, si me dejas invitarte a que me sigas en Twitch, no sé si ya me sigues, pero bueno, si no me sigues, pues ándale, es tu oportunidad. Y bueno, las sanciones a Estados Unidos, por el momento, sí le perjudican poco, entre comillas. A corto plazo sí le están beneficiando más de lo que le afectan, porque tú te has fijado, no sé si has estado como en el mapa estás viendo como este reacomodo, y era algo que estaba comentando antes de todo esto, para decir que todo este reacomodo geopolítico que se está dando a raíz de las sanciones que está implantando Occidente contra Rusia, le está beneficiando a unos países y claramente a quien más le afecta es a Rusia. Ahorita la Unión Europea quisiera sancionar durísimo a Rusia, lo que pasa es que no puede, porque sería darse un tiro en el pie. La Unión Europea tiene tanta dependencia de los energéticos rusos que es imposible que pueda sancionar a Rusia, la Unión Europea a Rusia, como lo hace Reino Unido o Estados Unidos. Y entonces justamente hablaba de la deuda, que uno interpretaría como que por lógica que el que un país esté endeudado es algo negativo. Sin embargo, para la confianza del capital extranjero, del capital privado, es bueno que los países estén endeudados, porque al estar endeudados y al estar pagando tu deuda constantemente, da seguridad al inversor, porque sabes que te van a pagar a corto o a mediano plazo al gobierno al cual estás prestando. Por eso al Estados Unidos estar evitando que Rusia pague su deuda, le está afectando esa credibilidad de Rusia ante el mercado privado. No sé si me explico. Esa es la importancia de la deuda para todos los países. Además de que obviamente se articulan un montón de
de cuestiones que van desde el tipo de moneda en la cual estás recibiendo deuda, la moneda con la cual estás pagando tu deuda, a través de qué bancos estás pagando tu deuda y sobre todo las razones por las cuales te endeudas. Por ejemplo, Estados Unidos manejaba una tasa de interés del 0% para la deuda estadounidense. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo y en cierta forma, y algo que podría sonarnos irracional, porque Estados Unidos tiene la deuda más grande, al mismo tiempo tiene la confianza más grande para el capital privado, para que el capital privado llegue a invertir a Estados Unidos. No sé si me expliqué. Entonces, el tema de la deuda, si le quitan este permiso, este privilegio a Rusia de estar pagando su deuda, aunque nosotros podíamos decir que como Occidente le está quitando la obligación de pagar su deuda a Rusia, esto sería bueno para Rusia, en realidad es todo lo contrario, porque le quita esa credibilidad a los inversionistas privados. ¿De qué tipo de medidas podría tratarse? Bueno, Estados Unidos parece que se va a sumar a la nueva ronda de sanciones del G7 y de la Unión Europea. El gobierno de Joe Biden, que está convencido de que Rusia está cometiendo crímenes de guerra, va a prohibir nuevas inversiones en el país, un país del que ya han salido más de 450 empresas de todo el mundo. También va a haber nuevas sanciones a la banca, a empresas estatales y a miembros del gobierno y sus familias. De lo que se trata es de aislar aún más a una economía que va camino de una muy intensa recesión y una muy fuerte inflación. Además, también se trata de fragmentar la unidad que pueda haber en torno al líder Vladimir Putin. El Tesoro, además, hoy justamente tiene esos objetivos las sanciones occidentales en Rusia. El primero, causar inestabilidad económica en Rusia y que Rusia por ende no tenga la capacidad económica de seguir financiando la guerra, pero por otro lado al mismo tiempo causar este descontento no solamente de la población común y corriente, sino también de la gente apoderada, de la gente con dinero en Rusia, que al verse afectados sus intereses hagan presión contra Vladimir Putin de no continuar con el conflicto en Europa. A dos plataformas que dice que da cobijo a cibercriminales. Una de ellas es un mercado negro llamado Hydra Market y la otra es una plataforma de cambio de divisas que se llama Garantex. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Hasta pronto. Gracias, Rosa. Y antes de irnos, vemos de forma resumida otras noticias destacadas económicas. Casi el 20% de los alemanes ha reducido su consumo de energía desde que comenzó la guerra en Ucrania. Así lo indica un reciente estudio. Bueno, y también algo que dijo Baerbock, que es la ministra de Relaciones Exteriores en Alemania. Algo que dijo fue que Alemania está dispuesta al costo que sea, sancionar fuertemente a Rusia. Al costo que sea, significa, no importa que los precios de los energéticos en Alemania suban a precios estratosféricos. De consumidores trata de ahorrar frente al aumento de los costes energéticos y la inflación. El conflicto ha disparado los precios del gas y el petróleo hasta nuevos máximos. El mayor exportador de plátanos del mundo, Ecuador, está siendo lastrado por el conflicto ruso-ucraniano. La industria ha perdido más de 10 millones de dólares en solo 3 semanas, y es que Rusia y Ucrania son los principales importadores de las bananas ecuatorianas. En el país andino se acumulan ahora contenedores de plátanos maduros que ya no se podrán exportar. Y aquí ponemos punto final al espacio de economía. Gracias por su atención y confianza. Ya saben, somos DW Deutsche Welle para América Latina. Nos vemos más tarde, si así lo desean. Adiós. Y bueno, esto era pues de lo que les quería hablar el día de hoy, de este resumen económico, para ligarlo un poco con las noticias que di el día de hoy, que estaba seguro de que se iban a ligar, que iba a haber una relación muy fuerte, muy estrecha. Y pues así fue, o sea, totalmente con lo que se habló en la ONU sobre el papel de Rusia geopolíticamente hablando,
de la crisis económica a raíz de las sanciones occidentales para con Rusia, pero también al mismo tiempo por esta inestabilidad que está causando en todos los rublos en el mundo, la inestabilidad en el mercado energético, por sacar a Rusia del mercado occidente o por lastimarla en estas exportaciones e importaciones que está haciendo el Kremlin, pues en la mayoría de los países. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video, que haya sido pues informativo para ustedes. Nos vemos al ratito, voy a transmitir un ratito jugando. Nos vemos ahorita en unos 5 minutos. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima, gracias.